De manera que para ser salvo, mi hermano, mi amigo, hay que creer primeramente y luego de creer hay que confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Salvador y que fuera de Él no hay salvación. Voy a decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejarse. Bien, hermanos, en esta mañana quiero primeramente darle gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos concede. Sobre todo, hermanos, el estar delante de su presencia. Porque lo más importante para usted y para mí es ser llamados dignos de estar delante de su presencia. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, desde el versículo 3 hasta el 10. Isaías 53 del 3 al 10 y luego leeremos también en 1 de Timoteo 2, 5. Gloria a Dios. Isaías 53 del 3 al 10 leemos alternadamente, dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. Ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Leemos todos unánimes. 1 de Timoteo 2, 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pueden estar cómodos, mis hermanos. En esta mañana el tema de este mensaje es el precio de la salvación. Y bueno, aunque el tema es un poco extenso, ojalá lo alcancemos a mirar todo, porque, hermano, para hablar de la salvación es hablar de la necesidad que tenemos de la salvación. Pero al mismo tiempo hay que saber por qué tenemos necesidad de ser salvos. Aleluya. Porque nosotros como creyentes estamos acostumbrados a decir, porque además también lo es así, que la salvación es un regalo de Dios. Y claro que bíblicamente es un regalo. Pero eso no quiere decir que salió de la noche a la mañana o que no tiene un precio. La salvación tiene un precio y un precio muy alto. Un precio que no se puede
pagar ni con oro ni con plata. Aleluya. Y por eso es que el hombre, el cristiano y el que no es creyente, debe saber cuál es su condición, debe saber cómo ser salvo y debe saber cómo guardar esta salvación. Una alabanza al Señor. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos una sola condición y tenemos un solo destino. Y el hombre, quien quiera que sea, tiene que saber, aleluya, que nuestro destino no es el cielo. Nuestro destino humanamente es el infierno. La Biblia lo dice claramente. Aleluya. De manera que por eso es importante saber qué es la salvación. Porque la salvación sí hay que ganarla. Pero el infierno ya lo tenemos ganado. Aleluya. Y aunque de pronto parezca duro, pero es así. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Mire usted, hermano, que la Biblia dice que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado, según el apóstol Juan, dice que es la transgresión de la ley. Dios es un Dios de orden, un Dios de principios, un Dios que puso leyes para que no solamente el hombre, sino la naturaleza entera las cumpla. Y usted sabe que la naturaleza siempre cumple los designios de Dios. No así el hombre. El hombre desde el principio, hermano, ofendió a Dios. De manera que el pecado, hermano, es universal. El pecado afectó a toda la raza humana. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, en el libro de Isaías mismo, en el capítulo 1, dice que toda cabeza está enferma. Isaías 1, 5 y 6 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, no hay en el hombre cosa sana alguna. No se refiere de pronto a una lepra, a una plaga externa del cuerpo, no. Se está refiriendo a la condición espiritual. Y dice que toda la vida del hombre delante de Dios es como una llaga que está podrida. Es una llaga que le apesta a Dios. Es una llaga del pecado que le desagrada a Dios. Y hermano, eso dice la Biblia de la condición del hombre en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la condición sigue siendo igual. Romanos 3, 23, 3, 22 y 23 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aleluya. ¿Por qué razón? El versículo 23 dice, porque todos han pecado. Aleluya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera entonces, mi hermano, mi amigo, que esa es la condición del hombre. Y claro, Romanos 6:23 concluye diciendo que el precio, el pago de hacer pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la primera frase del capítulo 6 de Romanos 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, por eso es que le decía al principio, el hombre tiene que entender, tiene que meterse en la cabeza, en su corazón, que somos dignos de muerte.
Somos dignos de condenación porque no hay nadie en la tierra que haga el bien. Aleluya. Demos una alabanza al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ¿a cuántos se encontró? La Biblia dice que no había nadie, ni siquiera uno. Salmo 53, 2, 3, también dice el salmista David: he aquí, en pecado fui formado, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Yo alguna vez escuché a un predicador decir que David dijo eso, que había sido concebido en pecado porque se supone que David no es hijo de Isaí. Y que su madre lo tuvo a David con otro hombre. O sea, eso es algo que no tiene sentido. Aleluya. Cuando David dice que ha sido formado en pecado, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano recibimos desde Adán. Romanos 5:12, la palabra del Señor dice que por cuanto el pecado pasó a todos los hombres, asimismo la muerte. Aleluya. Por Adán nosotros recibimos la herencia pecaminosa, y mediante de Adán para adelante, hermano, todo ser humano nace bajo pecado. No importa, hermano, si hemos nacido en un hogar cristiano. No importa si desde pequeños nos traen a la iglesia. Aleluya. Es una bendición y un gran privilegio que a los que fueron niños los presentaron aquí en la iglesia, los dedicaron a Dios. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 9, versículo 10, dice que es necesario que toda boca confiese que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que para ser salvo, mi hermano, mi amigo, hay que creer primeramente, y luego de creer hay que confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Salvador y que fuera de Él no hay salvación. Una alabanza al Señor. Fuera de Jesucristo, mi amigo, no hay esperanza para nadie. No es la religión, no es la ideología, no es la teología. Hermano, amigo, el único que puede salvar la vida del hombre es Jesucristo. Por eso es que, hermano, la salvación tiene un precio. Jamás, es que, mire, a veces nosotros nos equivocamos, a veces nos confundimos por la ideología, por el pensamiento de otros, porque hay gente que dice, bueno, si Dios es amor, ¿por qué va a castigar al hombre? Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, ellos creen absurdo lo que nosotros predicamos. Si usted habla con uno de ellos, le dice que el infierno no existe, que el infierno era un botadero de basura que había a un lado del muro de la ciudad de Jerusalén, donde quemaban la basura. Y que como eso siempre estaba ardiendo y ardiendo, y noche y día, y que por eso era que se llamaba infierno, y que por eso Jesús fue una parábola. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el infierno es real, que la condenación también es real, y que el hombre se ha ganado ese derecho por causa de la desobediencia, por causa de la dureza de su corazón. Y Dios, lo que pasa es que Dios, tanto para salvación como para condenación, usa de dos de sus atributos, que son la justicia y la misericordia. Y en la cruz del Calvario se juntaron esos dos atributos de Dios.
La justicia y la misericordia de Dios se unieron tanto para salvar y para dar vida. Pero en esta mañana yo no quiero predicarles muerte tampoco. Yo quiero predicarles vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero decirle, mi amigo que está en esta mañana, que Dios le ha dado la oportunidad de abrir su corazón para recibir la salvación. El pecado nunca ha sido justificado así por así. El pecado nunca ha sido algo que Dios ha dicho, bueno, tranquilo, no te preocupes, yo te perdono. No, el pecado no ha sido perdonado con palabras. Ningún pecado ha sido perdonado con palabras. Hubo obra, hubo un precio. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia que ellos se hicieron unas faldas o delantales de hojas para cubrir su desnudez. Pero cuando Dios desciende a hablar con ellos, ¿qué hizo? Dice la Biblia que les hizo túnicas ¿de qué? De pieles. Eso quiere decir que hubo necesidad de sacrificar animales. O sea que desde el principio a Dios ha tenido que buscar un sustituto. Aleluya. O sea que siempre ha sido que el inocente paga la culpa del culpable. En este caso fueron 2 animales, tal vez, no sé, 1, 2 o no sé cuánto, pero lo cierto es, hermano, que hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Luego usted ve ya en la ley de Moisés, cuando el pueblo se establece en el desierto y en Canaán, hay una ley y hay una serie de celebraciones. El pueblo judío tenía 7 fiestas solemnes, entre ellas unas como que más resaltantes que las otras. Y entre las más resaltantes está la que los judíos hasta el día de hoy la celebran, la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Esa fiesta consistía en que, hermano, el sumo sacerdote una vez al año tenía que traer un carnero y 2 chivos. Primeramente, él tenía que sacrificar el carnero por su familia y por él, por sus pecados. Y luego tenía que traer otro carnero para la expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero ese también era un acto que se necesitaba derramamiento de sangre. De manera, hermano, que cuando el sacerdote hacía esto, lo que hacía era poner las manos en la cabeza del animal que iba a ser sacrificado, como señal de que los pecados del pueblo eran transmitidos a ese animal. Entonces todos los pecados del pueblo pasaban a ese animal y luego era sacrificado y su sangre parte era rociada en el altar. Aleluya. Y eso no que quitaba, la Biblia dice cubría los pecados del pueblo. De manera que eso se repetía año tras año. Eso pasaba cada día de expiación. Hoy, como decía, hermano, los judíos lo celebran no así, o sea, lo celebran solamente con ayuno, no con sacrificios, porque ellos necesitan o quieren tener el templo para hacer los sacrificios. Pero si lo hacen con ayuno, si lo hacen, hermano, dedicando todo el día a un ayuno de arrepentimiento, de búsqueda de Dios. Pero, hermanos, el asunto es que no quedó allí, porque las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que era sombra
de lo verdadero. Hebreos capítulo 10 dice la Biblia, hermano, que los animales y los toros, la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudieron quitar el pecado del pueblo. Aleluya, ¿por qué? Porque los toros, los machos cabríos, las ovejas, todo animal que era sacrificado era el cordero que presentaba el hombre. Pero la vida de un animal no se compara, no se iguala a la vida del hombre. Por eso, hermano, es que importante la declaración que está en Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los otros corderos eran los corderos de los hombres, pero Jesucristo era el Cordero de Dios que vino del cielo mismo. Aleluya, ¿para qué? Para ser sacrificado. Y en en 1 Timoteo 2:5, donde dimos lectura, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es este mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. No se olvide esa última parte, es importante. Jesucristo, hombre. Porque resulta que aquí sí tenemos que, para este caso sí tenemos que dividir entre Dios y Jesucristo. Aleluya. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, que se manifestó en carne, pero para la redención sí tenemos que separarlo. La Biblia dice, hermano, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí está Dios, aquí está el hombre y aquí hay un mediador y ese mediador se llama Jesucristo, pero hombre. Aleluya, porque Jesucristo no murió en la condición de Dios. Porque Dios nunca muere, Él no tiene ni principio ni fin. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque Él vive para siempre. Pero Jesucristo como hombre tuvo un principio, tuvo un nacimiento. Aleluya, y Él vino a cumplir el propósito de la redención como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una alabanza al Señor. Hermano, por eso es que dice el apóstol Pablo, Él es el mediador. Un mediador se necesita cuando hay dos partes que están en conflicto. Cuando hay dos partes que son enemigas, entonces es necesario la intervención de uno que se haga como, no tanto de árbitro, porque eso es otra cosa, sino de mediador. Esa es la palabra correcta. El mediador lo que hace es buscar la paz, buscar el acuerdo entre el uno y el otro. Hermano, y la Biblia dice en Isaías 59, que dice, he aquí que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Isaías 59:1, si no estoy mal, dice así. No se ha agravado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha cortado. Aleluya. Sino que dice que nuestros pecados, el versículo 2 dice que nuestros pecados y nuestras rebeliones han hecho división entre nosotros y Dios. De manera que es el pecado el que ha formado una pared de división entre Dios y entre nosotros. Aleluya. Y esa, hermanos, es la condición. El pecado afectó todo lo que es el ser humano. Según la Biblia y la ciencia, y nosotros lo sabemos también, el hombre es un ser tripartito. Tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el pecado afectó esas tres áreas del hombre. En el cuerpo, ¿cómo le afectó el pecado? Con el envejecimiento, con la enfermedad y con la muerte. Porque así es la condición del hombre.
en el alma, cómo afectó el alma del hombre. Que primeramente, pues sabemos que el alma es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de los deseos que tiene el hombre. La Biblia a veces nos confundimos con ese término alma y no podemos encontrar una definición clara a veces del alma. Es porque hay versículos que en unas partes se refieren al cuerpo como el alma. En otros se refieren al alma como alma mismo y en otros se refieren al espíritu como alma. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces, ahí se está refiriendo es al cuerpo. Pero bueno, lo cierto es, hermano, que le decía, el pecado afectó al alma en sus emociones, en sus pensamientos. Y el Señor Jesús dice, porque del corazón, porque en la Biblia también la palabra corazón debe aplicarse no al corazón, este órgano que bombea sangre, sino a la mente, al alma. Porque el Señor dice, del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Todo pecado que el hombre comete nace y sale del corazón, o sea, de la mente del hombre, del alma del hombre. Y del espíritu, ¿cómo afectó el pecado al espíritu? Porque el espíritu es el medio con el cual Dios se comunica con el hombre. Aleluya. Y como ya leímos en Isaías 59, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Por tanto, hermano, no hay manera de que el hombre pueda tener paz con Dios, sino solamente mediante Jesucristo. Él es el que vino a redimirnos. A veces la gente dice, bueno, es que uno nadie nada sabe. Y cuando yo me muera, dijo alguien, Dios sabrá dónde me pone. Bueno, hay muchos pensamientos que la gente tiene, pero la palabra de Dios es clara. Y gracias a Dios que la misma Biblia da testimonio y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que la Biblia es veraz. La Biblia es verdad. Aleluya. Y la Biblia nos enseña hoy y siempre que la condición del hombre es la perdición. Pero Jesucristo en esta mañana y en la segunda parte del versículo 23 de Romanos 6 dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, mi hermano, mi amigo, que usted y yo estábamos condenados al infierno, pero el Señor como mediador dice, mas yo he venido para que tengan vida, porque lo que yo traigo como regalo para ustedes es el perdón y la salvación. Y eso es lo que en esta mañana, o por eso es que en esta mañana le damos gracias a Dios, porque Él hizo el sacrificio por nosotros. Él fue, hermano, el que pagó el precio, de manera que no piense usted que la salvación es gratis. No piense que simplemente porque estamos en la iglesia. No, hermano, es que Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra condición. Él tomó nuestros pecados. Por eso Isaías dice angustiado, experimentado en quebranto. Aleluya. Y como oveja fue llevado al matadero. Pero dice, enmudeció y no abrió su boca. Isaías dice, nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido. Es decir, dice, en otras palabras, Isaías dice, nosotros pensamos que es que Dios lo quiso maldecir, lo quiso castigar porque sí. No, pero dice más, Él molido fue por nuestros pecados. Aleluya. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Y no solamente está hablando de una medicina para el cuerpo. No está, yo me atrevo a decir, hermano, que no está hablando de sanidad para el cuerpo. Cuando la Biblia dice que por su llaga
fuimos curados, está hablando, hermanos, es del pecado. Y esa llaga, ese dolor, ese sufrimiento de Cristo es el precio de nuestra salvación. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, es que la iglesia, nosotros que creemos en el Señor, debemos estar siempre agradecidos con Él y atesorar esta salvación, hermanos. Hebreos capítulo 10 dice, uno de los versículos, dice, hermanos, que el que quebrantaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Y luego hace una pregunta y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque, hermanos, fuimos comprados a precio de sangre, vida por vida. Porque la vida del hombre, Dios, ¿dónde pone su valor? El valor de la vida del hombre, ¿dónde lo pone Dios? No en la carne, lo pone en la sangre. Por eso es que está prohibido comer sangre. Porque la vida la sangre representa la vida del hombre. Usted ve que en el Antiguo Testamento, desde que Noé salió del arca, Dios, antes del diluvio no comían carne, todos eran vegetarianos, o nos hubiéramos quedado así. Pero después del diluvio el Señor le da permiso a Noé que coman carne, pero vida con su sangre no comerás. Y en Hechos, la palabra del Señor en el capítulo 15 también, cuando hay una discusión en Jerusalén por acerca de los judíos que se convertían y decían que hay que hacer esto y aquello, entonces los discípulos mandan una comisión, hay una asamblea y dicen, no se les debe inquietar a los griegos que se conviertan al Señor en tales cosas, sino que solamente se les indique que se guarden de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que el hecho de que no se puede comer sangre no se terminó con la ley. Sigue vigente por el sencillo hecho de que la sangre representa la vida del hombre. Aleluya. Por eso cuando Jesús estaba con los discípulos, cuando tomó la copa, ¿qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Porque todo pacto está hecho a base de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y fue Jesucristo el que derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre para darnos vida a usted y a mí. Aleluya, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y en delitos, cuando no teníamos esperanza. Él extendió su mano y no solamente su mano, sino que Él puso su vida en lugar de la mía y en lugar de la suya. Una alabanza al Señor. Y luego entonces, ¿sabe usted, hermano, que la Biblia registra paso a paso los acontecimientos de lo que la gente lo conoce hoy en día como la pasión de Cristo, la Vía Crucis o la Vía Dolorosa? Si usted va a Jerusalén, por ejemplo, hay una calle que comienza donde se cree que fuera la casa donde habitaba Pilato, porque ahí fue donde Jesús fue sentenciado, y de ahí salió al Gólgota. Y hay una calle que usted va leyendo cada esquina, la Vía Dolorosa, la Vía Dolorosa. O sea, porque se cree que esa fue la calle por la que llevaron a Jesús al Calvario. Pero lo importante para nosotros no es eso. Usted sabe que los que han ido allá saben que hay 2 lugares supuestos donde fue el Gólgota. El más popular es el que está dentro de Jerusalén, está dentro de la ciudad, está ahí mismo la Vía Dolorosa,
y llega hasta la capilla del Santo Sepulcro, que se llama Capilla Católica, donde está allí una lápida, donde se cree que fue enterrado Jesús. Y ahí usted observará que mucha gente va y llora y lamenta y todo eso, porque cree que ahí fue muerto Jesús crucificado. Pero también fuera de Jerusalén hay otro lugar que se parece más a lo que narra la Biblia. Es una especie de jardín, es una especie de huerto donde hay, creo que son matas de olivo y hay flores, bueno, y hay una pared, uno tiene que bajar unas escaleritas que están ya muy dañadas, de piedra, y al frente hay una roca y hay una puerta pequeña que yo al menos, aunque soy pequeño, pero tengo que agacharme para entrar. Y uno cuando entra allí, o sea, antes de entrar allí, uno va como con una sensación, ¿no? ¿Qué será que hay allí? Porque hay gente que viene de todo el mundo y hay gente que ya desde que llega comienza a llorar. Hay capillas para hacer culto, hay como 10 capillas para cualquier persona o grupos religiosos. Y la gente comienza allí y terminan obviamente entrando a la cruz, a la tumba. Pero cuando usted va a entrar, al menos a mí me sucedió que yo decía, o como que comencé a sentir algo extraño. Y usted entra y resulta que cuando entra allí no hay nada. No hay nada. Solamente hay una inscripción en inglés que dice, no está aquí. Él ha resucitado. Aleluya. No está aquí. Él ha resucitado. Hermano, entonces, eso es lo que muestra el tiempo de ahora, pero para nosotros, vuelvo a decirlo, no es importante si fue ese lugar, si fue el otro. Para nosotros lo importante es que de Él recibimos el perdón, de Él recibimos la salvación. Aleluya. Otro hecho que se discute mucho es sobre los días. ¿Por qué? Porque Jesús, según nosotros vemos en la Biblia, así rápidamente, Jesús murió ¿qué día? Viernes, ¿no es cierto? Según así viéndolo rápido. Pero, ¿resucitó qué día? Domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Pero si usted se cuenta de viernes a domingo, no hay 3 días. Y Jesús claramente dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que sucediera con Jesús. Pero si usted se cuenta de viernes a domingo, no le cuadran las cuentas por ningún lado. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nosotros asociamos solamente el día de reposo, solamente lo asociamos al sábado, ¿no? Obviamente que en los días comunes y corrientes de la semana, el día de reposo era el sábado. Pero toda fiesta solemne se llama día de reposo. Es decir, acuérdese también que cuando Jesús murió en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta que, unidas las dos, duraban 8 días. Y todos esos días se llaman días de reposo. Por eso es que hay esa confusión. Pero hermanos, lo importante para nosotros, vuelvo a decir, no es eso. Lo importante es la esencia de lo que aconteció allí. La razón por la que Cristo murió. Jesús enseñaba en parábolas a veces o a veces abiertamente. Una vez dijo, de cierto os digo que si el grano de tierra no cae a tierra, el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Él estaba hablando de una siembra común. Pero más allá de eso también estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Porque Él es el grano de trigo que fue a la sepultura, pero resucitó para darnos vida a todos los que habíamos de creer en Él. Una alabanza al Señor. Así que hermano, dice la palabra de Dios que Él es el Cordero de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres.
Y el sacrificio del Señor realmente comenzó en la última cena. Usted sabe que el padecimiento del Señor fue grande y duró aproximadamente, hermanos, unas 20 horas. Comenzó en la cena, en la última cena, cuando dice la palabra de Dios que se reunió con sus discípulos. Y entre las cosas que hizo en la última cena fue lavar los pies de sus discípulos, enseñarles la humildad, enseñarles la hermandad. Aleluya. Y cuando estaban comiendo, Él dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido, dice la Biblia, comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y dice la Biblia que Juan estaba sentado al lado de Jesús. Incluso dice la Biblia que estaba como recostado al pecho de Jesús. Entonces un discípulo le hizo señas a Juan para que le pregunte quién es el que le había de entregar. Y entonces Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y sabe usted, la Biblia mismo dice que no entendieron. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Si Jesús dijo: el que mete la mano, y dice la Biblia que Judas metió la mano. Pero ¿por qué no entendieron? La historia judía dice claramente que lo que pasa es que ellos tenían la costumbre de, normalmente en Europa la gente come mucho pan, ¿no? Y ellos estaban comiendo la cena, porque tampoco se trataba solamente de la cena que nosotros la celebramos, que es el vino y el pan. Eso fue a lo último. Pero esa cena fue una cena con comida y todo. Entonces dice la historia judía que ellos ponían el guiso de la carne en los platos en el centro de la mesa. Y entonces cada uno cogía su pedazo de pan y untaba en el guiso y comía. Y por eso es que todos metían la mano. Entonces nadie supo, no entendió nadie lo que Jesús dijo. Pero la Biblia dice que después de que Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió, y los discípulos dice que pensaron que como él era el tesorero, Jesús lo había mandado a comprar algo. Pero él salió a ver a aquellos que le habían pagado 30 piezas de plata para venderlo a Jesús. Pero hermano, la parte más difícil de Jesucristo como hombre no está en el Calvario. No está en el Calvario, no es la muerte. La Biblia describe como el acto más doloroso, más grande de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué razón? La Biblia dice, hermano, que después de la cena se fue el Señor con los discípulos. Imagínense usted, yo creo que sería cerca, alrededor de las 10 de la noche, por así decirlo. Entre esa hora tiene que haber sido, más o menos. Y ellos fueron al huerto de los olivos y allí en el Getsemaní. El Señor dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los demás se quedaron ahí y los llevó a los tres un poco más adelante y también los dejó allí y le dijo: quédense aquí y velen conmigo. Y Jesús comenzó a orar. La Biblia dice que no solamente una vez, la Biblia dice que 3 veces oró. Dice que oró una vez y vino a ver a los discípulos y estaban durmiendo. Se fue otra vez, volvió y seguían durmiendo. Y se fue otra vez y seguían durmiendo. Y entonces le dijo: levantaos y vámonos de aquí. Pero en esa oración, hermanos, es cuando Jesucristo, como hombre, expresa su más grande dolor. Y dice: Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. Porque a la copa a la que Jesús estaba refiriendo era, hermanos, a ese cáliz de la ira de Dios que está registrado en el libro de Apocalipsis, donde Dios desata la ira de Él para el mundo entero. Es decir, hermanos, que Jesús sabía que sobre Él recaía la maldición y el pecado de todo ser humano. Y por eso es que Él dice, si es posible, pase de mí esa copa. Pero, hermano, al mismo tiempo, Él dijo, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es darle salvación al hombre. Y por eso, hermanos, es que el Señor acepta obedientemente ir a la cruz. Y cuando están en eso, dice la Biblia que llegó Judas y lo traicionó o lo entregó a Jesús con un beso. Pero allí, hermanos, el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Aleluya. A Él, hermanos, no lo mataron los romanos. No lo mataron los latigazos ni los clavos. No fue la cruz que mató a Jesucristo. Fue el amor por usted y por mí, que lo tuvieron allí firme hasta la muerte más humillante. Porque sabe usted, hermano, que la Biblia dice, maldito aquel que es colgado en un madero, no en la cruz. Eso también hay que diferenciarlo, hermano, porque los que trajeron la muerte de cruz no es la religión judía, fueron los romanos. Cuando la Biblia dice maldito a todo aquel que es colgado en un madero, era porque era ahorcado. Usted ve cuando por ejemplo, David mató a 7 varones y los colgaron, varones cuya madre de alguno de ellos se llamaba Rispa. Ellos fueron colgados porque así era, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero cuando Jesús vivía, ya Israel ya no era una nación, era una provincia llamada Judea, provincia de Roma, porque estaba dominada por los romanos. Y entonces ellos tenían la condena de muerte en la cruz. Aleluya. Y por eso, hermanos, es que la palabra del Señor dice entonces que cuando lo prendieron a Jesús, los principales sacerdotes lo llevaron primeramente ¿a dónde? Al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un consejo de ancianos, de escribas y de doctores de la ley, conformado hasta de 71 miembros. Eran ancianos sabios que hacían las funciones de jueces. Jesús fue llevado al Sanedrín y estando allí, dice la palabra de Dios, que lo llevaron ante Caifás, que era el sumo sacerdote de turno en ese tiempo. Y dice la Biblia, hermano, que allí Caifás le hacía una serie de preguntas y lo azotaron a Jesús y tanta cosa, pero de allí Caifás lo envía a Pilatos. Pilato lo interroga, ya para eso era de madrugada. Pilato lo interroga y entonces allí les pregunta a la gente de qué se lo acusa. Porque claro, había que hacerle un juicio y encontrarlo culpable de algo.
Porque eso decía la ley y ellos cumplieron la ley. Y le hicieron un juicio, le encontraron una causa y lo condenaron. Solamente que no fue justo el juicio que le hicieron a Jesús. Porque la Biblia dice, hermanos, que contrataron, pagaron a gente para que dé un falso testimonio. Hasta de que dice que venía uno tras otro a dar testimonio contra Jesús, hasta que vinieron dos hombres para decirles, a este hombre encontramos diciendo que él va a destruir el templo y lo va a volver a levantar en 3 días. Y otro dijo, es que él dijo que es hijo de Dios. Y entonces Caifás se puso en pie y dijo, no necesitamos más testigos. Esto es suficiente. Y entonces lo llevaron donde Pilato, y donde Pilato cambiaron la versión. Ahí dijeron, como Pilato no era una autoridad religiosa, sino civil, entonces cambiaron la versión, dijeron, lo hemos traído aquí porque está enseñando al pueblo que no demos los tributos a César. Y además dice que él es rey. Entonces Pilato lo entrevistó, dice la palabra de Dios, y no encontró culpabilidad en él, y él lo envió a Herodes. Y Herodes lo entrevistó y no le encontró falta y lo vuelve a enviar a Pilato. Y en eso yo creo que ya iba siendo la madrugada. Allí en la última parte donde fue por segunda vez donde Pilato Jesús, esa madrugada, es cuando Pedro niega a Jesús. Ahí es cuando Pedro dijo, yo no lo conozco. Aleluya. Mire, aunque todos los discípulos se apartaron, el momento que lo cogieron a Jesús preso, los discípulos se dispersaron, pero dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Y entró al patio donde estaba la multitud, y como era de madrugada y hacía frío, dice la Biblia que encendieron hogueras y lo reconocieron por 3 veces a Pedro. Y le decían, yo te he visto con él. Y él decía, no, yo no. Y otra mujer le dijo, tu acento te delata. Dicho de paso, hermano, mire usted lo que es el cristiano. Tu acento, tu forma de hablar. El cristiano es identificado hasta por la manera que habla. Entonces, Pedro negó. Y enseguida cantó el gallo, dice la palabra de Dios. Pilato queriendo salvar la vida de Jesús, porque su mujer tuvo un sueño. ¿Qué soñó la mujer de Pilato? Dice que ella se levantó y le dijo al oído a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Y Pilato procuraba soltarle, y en su afán de soltarle les presentó una opción. Se acordó que los judíos en ese día solían dar libertad a un preso. Y entonces dice que estaba preso un hombre malhechor llamado Barrabás. Y Pilato dijo, bueno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero dice la Biblia que los escribas, los fariseos y los sacerdotes ya tenían seducido a la multitud que no se decanten por Barrabás, sino por Jesús. Y cuando Pilato preguntó, ¿a quién quieres que suelte? La multitud gritaba, a Barrabás, que se ha suelto Barrabás. Y con este Jesús, dijo Pilato, ¿qué hago con él? ¿Qué fue lo que dijo la multitud? Que sea crucificado. Pilato entonces dijo, bueno, y sacó una lavacara con agua, se lavó la mano enfrente de ellos y dijo, yo libre soy de la sangre de este inocente. La sangre de este hombre sea sobre ustedes y sobre sus hijos.
¿Y sabe qué respondieron los sacerdotes? Que su sangre caiga sobre nosotros. Por eso es que hay una maldición para ellos. Aleluya. Pero, hermanos, eso tenía que cumplirse. No se trataba de que si Pilato hablaba más o hablaba menos, si había alguien que lo defienda o no. Era necesario que todo eso acontezca, porque si no fuera sido así, en esta mañana usted y yo no estuviéramos aquí. Aleluya. Todo tenía que ser así. Y la Biblia dice que entonces fue sentenciado Jesús a muerte, y entonces le hicieron cargar la cruz. Y yendo de camino al Calvario, dice que las mujeres iban llorando tras Jesús, pero Jesús, en medio de su dolor, se detiene para decirle a las mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vuestros hijos y por las miserias que os vendrán. Aleluya. Y más adelante encuentran a un hombre de raza negra llamado Simón, y a él le hacen cargar la cruz. Y cuando llegan al Calvario, la Biblia da la hora exacta. Aleluya. Dice que eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesucristo. Demos una alabanza al Señor. Eran las 9 de la mañana cuando crucificaron al Señor, porque dice en Marcos que era como la hora 9 del día. Marcos, gloria al Señor Jesús. (15:25). Era la hora tercera cuando le crucificaron. Usted sabe que los judíos contaban la hora desde la hora primera, segunda, tercera, cuarta, así hasta las 6 de la tarde, que era la hora 12ª del día. Entonces, la hora tercera, la misma hora que en el aposento alto los discípulos recibieron el Espíritu Santo, en esa misma hora Jesús fue crucificado, fue puesto en la cruz y levantado. ¿Y cuántas horas permaneció Jesús allí? 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús pasó en la cruz. Pero algo aconteció también al mediodía, ¿verdad? A las 12 del día, la palabra del Señor dice, hermanos, en el mismo Evangelio de Marcos 15:33, Marcos 15:33, dice que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra, o cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hermano, fue algo asombroso. La Biblia dice, esas fueron las 3 últimas vidas de Jesucristo antes de su muerte en esta tierra. Aleluya, antes de su muerte. Y entonces dice, hermano, que sucedieron cosas grandes en esas 3 horas. Primero dice la Biblia que la tierra se oscureció. O sea, el sol se ocultó. Y parecía que fuera de noche. También dice la Biblia que hubo un temblor grande, de tal manera que las rocas se partieron, y dice que muchos sepulcros se abrieron y hubo mucha gente que resucitó. Aleluya. Pero también lo más grande sucedió en el templo, porque la Biblia dice que en esa hora el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo, indicando, dicen Hebreos, que el camino a la presencia de Dios quedaba abierto para todo ser humano. Aleluya. En la cruz del Calvario, Jesucristo abrió el camino para que todo hombre o mujer pueda llegar a la presencia de Dios.
Porque usted sabe que había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. Y Pablo hace referencia cuando escriben a los hebreos y dice, hermanos, que el tabernáculo terrenal era Cristo. Aleluya. Y por eso es que Él, aleluya, fue crucificado y fue traspasado. Aleluya. Y entonces el velo se rasgó de arriba hacia abajo para que el hombre pueda tener acceso a la presencia de Dios. Y allí, hermano, en ese tiempo es cuando se cumplió lo que ya dijimos hace rato. Se juntó la misericordia y la justicia de Dios. ¿Sabe usted que hubo un momento en que Jesús habló en lengua aramea? Y él dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí se entiende que fue el momento donde Jesús sintió el peso y la carga del pecado de toda la humanidad. Aleluya, y la gente no entendían y dijeron: mira, está llamando a Elías. Esperemos a ver si viene a salvarle. Y los fariseos, los sacerdotes decían: a otro salvó, ¿por qué no se salva el mismo? Pero dos ladrones que habían sido crucificados juntamente con él, el uno dijo: bueno, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro, al que algunos le dicen el buen ladrón, el otro lo reprendió y le dijo: nosotros estamos aquí porque merecemos. Pero este hombre justo, ¿qué mal ha hecho? Y refiriéndose a Jesús, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, cuando se habla de Judas, se dice: pobre Judas, pues no le quedó otra. Ya estaba como predestinado. Pero no, hermano. Judas se arrepintió, claro que se arrepintió, pero fue a pedir perdón al lugar equivocado. Porque Judas, cuando sintió el peso del pecado, dice que tomó la plata que le pagaron y fue donde los sacerdotes y les entregó el dinero y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y lo dijeron ellos: allá tú, a nosotros no nos importa eso. Y Judas salió y se ahorcó, dice la Biblia. Pero yo siempre he creído, hermano, que si Jesús, en vez de ir al templo donde los sacerdotes, hubiera ido a la cruz del Calvario, si a lo mejor él hubiera ido allá con ese mismo arrepentimiento, un ladrón en el último instante de su vida alcanzó misericordia. Y yo creo que Judas también hubiera alcanzado misericordia si hubiera ido a la cruz del Calvario. Hermano, y dice la palabra de Dios que la gente, unos lloraban, otros se burlaban, otros estaban atónitos. Allí estaba María, la madre de Jesús, algunas otras mujeres, y pusieron un rótulo allí en la cruz: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y estaba escrito, dice, en griego, en latín y en hebreo. Aleluya. Pero dice que a las 3 de la tarde, a la hora novena, cuando se hace la hora del sacrificio, ese sacrificio que está ordenado en Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, Dios mandó que mataran un cordero y que lo sacrificaran y que lo asaran y se lo comieran, pero eran
necesario que lo sacrifiquen a las 3 de la tarde. Y Jesús, por eso, hermanos, como Jesús vino a darnos libertad, por eso también Él murió a las 3 de la tarde. Siendo las 3 de la tarde, la hora novena, dice la Biblia, Jesús exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces dice que los soldados vinieron a matarlos porque pensaban que estaban vivos, pero a los dos que estaban al lado de Jesús le quebraron las piernas para que muriesen. Pero a Jesús, como ya le vieron muerto, no le tocaron para que se cumpliese lo que estaba escrito en la profecía: hueso suyo no será quebrantado. Aleluya. Pero dice la Biblia que sin embargo un soldado tomó la lanza y traspasó el costado de Jesús. Pero cuando el costado de Jesús fue abierto, dice que inmediatamente salió agua y sangre de su costado. Y eso, mi hermano y amigo, tiene un significado muy grande para usted y para mí. Porque la iglesia ahora es llamada la esposa de Jesucristo. Y sabe usted que cuando Dios hizo a Adán, no formó a Eva, primero hizo a Adán y luego la hizo a Eva. Pero ¿de dónde salió Eva? Eva salió del costado de Jesús. Dice la Biblia que dice la Biblia que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán. Y obviamente le hizo una operación y de una de sus costillas, o sea, de un costado, formó a la mujer. Y por eso es que Jesucristo, hermano, fue traspasado en un costado. Proféticamente eso quiere decir, hermanos, que de ese costado fue que nació la iglesia del Señor. Nosotros somos fruto de la muerte de Cristo. Esa sangre que fue derramada y que salió sangre y agua es aquella que nos limpia, que nos purifica, porque el agua en la Biblia representa la palabra de Dios y la sangre, obviamente, la sangre misma de Jesús. En este caso, hermano, dos cosas esenciales para la limpieza y el perdón del pecado. Hermano, y dice la Biblia que la gente, los que no creían en Él, se acordaron y fueron donde Pilato y le dijeron: nos acordamos que cuando este hombre estaba vivo, dijo que iba a resucitar. No sea que de noche vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Entonces Pilato les dio autoridad para que pongan guardias y sellaran la puerta. Y lo más grande y lo culmine de todo es lo que vino siguiente, hermano. Porque pasado el día de reposo, el primer día de la mañana, de la semana, muy por la mañana, dice que venían mujeres con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron encontraron que la piedra estaba removida. Y cuando fueron allá ya no encontraron a Jesús. Solamente estaban las sábanas, los lienzos en el cual había sido envuelto el cuerpo de Jesús. Pero dice, hermanos, que ellos vieron a un hombre, a un ángel que estaba ahí sentado al fondo de la tumba. Y este hombre le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. Aleluya. De manera, hermano, que la tumba, la muerte, no lo pudo detener al Señor. Él no está aquí. Él ha resucitado. Por eso, mi amigo, la Biblia dice: despiértate tú que duermes.
Hermano, despiértate tú que duermes. Reconoce el sacrificio de Cristo en el Calvario. Aleluya. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, vana sería nuestra predicación. Si la tumba no se hubiera quedado vacía, en vano estuviéramos aquí en esta mañana, hermano. Pero con el poder de Dios, la tumba se abrió de par en par y la muerte no pudo detenerlo. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso Él dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Aleluya. Que vino para darte vida. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino para sacarte del mismo infierno. Porque lastimosamente, amigo, tengo que recordarte en esta mañana una vez más que si no has creído en el Señor, que si no has entregado tu vida a Cristo, tu destino es el infierno. Apocalipsis, la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Juan tuvo una visión. Aleluya. Y en la visión dice el apóstol Juan que él miró a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya, mi amigo y hermano. Un día el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. La muerte entregará a los muertos, el mar entregará a los muertos que murieron en él. Y dice la Biblia, vi un trono blanco y en él estaba aquel que se llama fiel y verdadero, aquel que se llama principio y fin, aquel que se llama Alfa y Omega. Aleluya. Aquel que dice en su palabra que es tardo para la ira, aquel que dice la Biblia que es grande en misericordia, pero que también dice que por ningún motivo tendrá por inocente al que sea culpable. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta mañana, mi amigo, tienes la oportunidad de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Un nombre que no se escribe con tinta de oro ni de plata, que no se escribe en una tabla de oro ni de plata. Ese nombre se escribió
en la cruz del Calvario, hace 2000 años cuando Jesús derramó su sangre. Esa sangre puede en esta mañana, en este día, en esta hora limpiar tus pecados. Aleluya. Y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dice la Biblia de aquí en adelante: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos van. Y habrá, mi amigo, habrá dos resurrecciones. Hay una resurrección de justos y otra resurrección de impíos. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante dice: no queremos, hermanos, que estéis tristes como los otros que no tienen esperanza, porque hay gente que muere sin esperanza, pero el cristiano que muere con la esperanza de la vida eterna, porque así como Cristo resucitó, la iglesia también se levantará con él. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, seremos levantados con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Pero en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que entre la primera y la segunda resurrección hay un lapso de 1000 años, que es el milenio. Los 1000 años en que Cristo vendrá a la tierra a reinar como Rey. Aleluya. Y la Biblia dice: he aquí vi al Señor con sus millares de millares. Porque según la Biblia, nosotros creemos que cuando Cristo venga a reinar a la tierra, nosotros también reinaremos con Él. Y en esos 1000 años el diablo será atado. O sea, el poder de él, porque al diablo tampoco se lo puede atar literalmente. Es decir, que su poder será quitado. Pero cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será desatado para reunir a los ejércitos del mundo para hacer guerra a Jesús. Porque en ese tiempo Jerusalén no solamente será la capital de Israel, Jerusalén será la capital del mundo entero. Y ahí Jesús tendrá su trono de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y allá llevará Satanás a los ejércitos del mundo. Pero la Biblia dice en Apocalipsis: pero de la boca de Jesús salió una espada de fuego que consumió a todos sus adversarios. Aleluya. Y para finalizar, en el capítulo 21 de Apocalipsis, la Biblia dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y allí no había mar. Aleluya. Pero ahí estaba la santa ciudad. Y Juan dice: yo en ella no vi templo. No había en esa ciudad templo. No había en ella luz. Aleluya. ¿Por qué no había luz en esa ciudad? Porque dice Juan: Jesucristo será su lumbrera. No había allí templo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estemos con el Señor, no habrá necesidad de ir a la iglesia. Cuando esté usted con el Señor en gloria, no tendrá necesidad de inscribirse para venir al culto. No tendrá necesidad de derramar lágrimas. No tendrá necesidad de poner sus peticiones. No, hermano. El Señor hará nuevas todas las cosas. Enjugará Dios toda lágrima. Y no habrá muerte ni maldición, porque todas las cosas son nuevas. Por eso, mi hermano, mi amigo, en esta mañana, yo te invito a que te coloques de pie.